Continuando con las charlas del día de hoy, vamos a hablar ahora del manejo de los desechos hospitalarios. Es importante que sepamos que todos en algún momento de nuestro desempeño laboral podemos tener algún material que desechar y es importante conocer qué riesgos tiene cada uno de los desechos o cómo debemos hacerlo de la mejor manera para evitar algún problema posterior. Este manejo de desechos es importante para el personal de servicios generales que maneja directamente o que recoge los desechos, los residuos hospitalarios. ¿Por qué es tan importante? Porque ellos tienen que tener un entrenamiento y una capacitación especialmente para manejarlo, para saber cómo hacerlo de la mejor manera y a dónde y cómo debe mantenerse y dónde deben llevar esos desechos específicos, ¿okay? El objetivo entonces es conocer los tipos de desechos que puede haber en un hospital, conocer los riesgos que representan los desechos hospitalarios y conocer el plan de manejo que debe tener todas las instituciones de salud, especialmente para su manejo de desechos hospitalarios. Los residuos hospitalarios y sus similares pueden ser algunas sustancias, materiales o subproductos sólidos o líquidos o gaseosos incluso, que es resultante de una actividad específica, ¿okay? El residuo infeccioso es el que realmente a veces nos angustia más. Son elementos materiales que pueden estar en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que también pueden presentar toxicidad, alguna actividad específica biológica que pueda afectar directa o indirectamente al trabajador y causar alguna contaminación. Todo esto está normado. Fíjense que proceden en el decreto presidencial número 2218 de la Gaceta Oficial del 1992, está referenciado prácticamente que es obligatoriedad tener un adecuado plan de manejo de los desechos hospitalarios. No es que todas las instituciones tienen obligatoriedad de tener un plan de manejo y conocer incluso la ruta que deben seguir los que manejan ese desecho para transportar dentro de la institución ese material, porque obviamente es contaminante y genera algún tipo de riesgo tanto para el trabajador como para el paciente, y esto repercute en la calidad de la atención. El objetivo entonces es prevenir la contaminación y la infección microbiológica a través de los usuarios, en los trabajadores y en el público especialmente, conociendo qué desecho es el que hay en cada institución. Y además de eso, recordando que el 90% de los desechos de un hospital son comparables con basura doméstica o basura que podemos tener en nuestras casas. El 10% de estos son desechos hospitalarios que pueden tener algún riesgo especial para la salud. De ellos, este 15 o 20% de los desechos peligrosos y que se representan de la siguiente manera: 15% infecciosos, 4% pueden ser químicos y de farmacia, o 1% drogas o problemas o desechos radiactivos. También muy importante conocerlo porque representan un riesgo para el trabajador, especialmente de farmacia, que manipula la quimioterapia sin una lámpara de flujo laminar o con campana que sean de protección especialmente para ellos. Y esto repercute en que el trabajador de la salud, de la farmacia que prepara estos productos, tiene que tener incluso legalmente el aval de su reposo laboral para tratar de descontaminarse y de disminuir su exposición en el momento que está haciendo estas preparaciones. Entonces hay unos conceptos básicos que tenemos que saber: que en el establecimiento de salud se generan residuos hospitalarios, pero que todo el trabajador de la salud debe tener protección y equipos especiales de protección personal para disminuir el riesgo, especialmente en estas áreas o al desempeñar su labor. El peto debe ser plástico o de hule. El peto que utilice, ellos primero deben tener un uniforme. El uniforme debe mantenerse exclusivamente en el ambiente hospitalario, es decir, no se pueden ir a sus casas con el uniforme. Deben ducharse incluso dentro de la institución para que se quiten el uniforme, lo dejen en la institución y se puedan ir a sus casas. Esto es sumamente importante porque el riesgo de llevar la bata a las casas no es exclusivamente del médico. El trabajador que está en el área de salud y se lleva el uniforme colocado a su vivienda puede poner en riesgo a su familia.
Los guantes, fíjense las diferencias que debe haber entre el guante que se utiliza el médico y el guante que debe utilizar el trabajador de mantenimiento y limpieza, y adicionalmente el que trabaja en el área de la limpieza. Entonces todos los equipos, todos los insumos y todos los, especialmente equipos de protección de salud, son diferentes para los diferentes desempeños y de cada uno en su labor. Deben tener una consistencia mucho mayor a estos productos de hule, en donde el trabajador va a estar mucho más expuesto a desechos hospitalarios que son altamente contaminantes y que los pueden enfermar. Fíjense que ellos también necesitan tener gorro, necesitan tener guantes. Si por ejemplo hay una cantidad de vapores o productos gaseosos, desechos gaseosos que se liberan, deben tener protectores respiratorios que incluso pueden llegar a ser N95 o N99, dependiendo del tipo de exposición o del foco de riesgo. No es lo mismo que un tapaboca normal, ¿ok? Entonces, cuando un paciente tiene tuberculosis, también el recogedor de los desechos se le tiene que notificar y se le tiene que decir que si va a entrar, al igual que una camarera, a un ambiente en donde haya un paciente con tuberculosis, tiene que tener el uso una mascarilla N95, no un tapaboca usual, ¿ok? ¿Por qué? Porque el riesgo puede ser alto para esta persona que no utiliza el equipo de protección personal adecuado de acuerdo al microorganismo. Entonces hay que tener una visión de riesgo importante, especialmente los profesionales de la salud tienen o están expuestos a algunos riesgos específicos, a enfermedades por nuestra labor hospitalaria, a algunos patógenos especialmente transportados por la sangre si la manipulamos, o si estamos en un laboratorio, o si estamos haciendo algún tipo de cultivo, o si estamos sencillamente como residentes tomando una muestra, sin guantes, porque a veces lo hacemos sin guantes, pero no porque no haya guantes, sino porque no nos hemos acostumbrado a utilizar el recurso de la forma adecuada. Las enfermeras en muchas ocasiones siempre dicen, no, es que no palpo la vena, no, es que no la siento, porque es neonatal, o porque es de un anciano, entonces se me va para arriba, para abajo, para todos lados va la vena. Pues no, en el momento que hay el accidente laboral, van a recordar entonces cuán importante era tener el guante en la colocación en la toma de la vía o en la toma de muestra, pues. También estos productos o estas exposiciones de riesgo puede ser a sustancias químicas, a corrosivos y alguna alergia que puede tener alguno de estos trabajadores al látex en el momento de utilizar el guante. Y por supuesto hay otro tipo de lesiones que son también lesiones asociadas a accidentes laborales no infecciosos, que son por ejemplo lesiones por cargar inapropiadamente la bolsa de basura o de desecho, en donde muchas veces, yo los he visto, que se ponen o se colocan la bolsa de basura como si un saco atrás en la espalda, y cuando está inadecuadamente desechada las agujas, ocurren accidentes laborales porque se pullan la espalda. Esto ha pasado frecuentemente, yo no les estoy hablando de algo que no ha ocurrido. Entonces es importante que saber o recordar que los residuos hospitalarios tienen algunas propiedades específicas, ¿no? Son generalmente tóxicos porque son desechos, contienen químicos o fármacos peligrosos, muchos de ellos pueden ser radioactivos, algunos son punzocortantes y contienen todos, en su mayoría, microorganismos que pueden contagiar o contaminar al trabajador de la salud. Entonces, ¿quién debe manipular o cómo se debe manipular estos equipos? ¿Quién lo debe hacer? ¿Por qué? ¿En qué situación? ¿O cómo debe cumplirse este manejo? ¿Qué es lo importante de conocer por qué deben manipularse correctamente estos desechos? Primero, porque hay una cadena de infección. Es decir, el huésped susceptible somos los trabajadores de la salud, por supuesto, en donde hay presencia de agentes infecciosos. El trabajador de la salud tiene puertas de entradas como la piel, las manos, los ojos, la exposición de la piel como tal. Hay un modo específico de transmisión de acuerdo al tipo de desecho, que puede ser inhalado, que puede ser por contacto, y esto es importante para nosotros saber que en todo momento tenemos que utilizar guantes y que en todo momento o en situaciones específicas debemos utilizar una u otra mascarilla o protector respiratorio, dependiendo del caso. También hay otra exposición que puede ser a estas partículas por inhalación,
dependiendo del germen, y terminamos siempre en que el trabajador de la salud es el huésped susceptible. ¿A qué enfermedades nos exponemos principalmente? Bueno, VIH, la más temida, hepatitis B, la más frecuente. ¿Cuántos de acá tienen el esquema completo contra la hepatitis B? Ajá. Bueno, es una alerta para que todos los que están acá se coloquen el esquema completo. Ahora, hay que cumplir las normas. Nosotros como trabajadores de la salud tenemos que ser los garantes de que se cumpla esta norma. Entonces es importante porque se dice que la primera cura contra el cáncer de hígado es la vacunación contra la hepatitis B. Entonces, si queremos prevenir un cáncer, al igual que la vacuna de VPH, si colocamos precozmente la vacuna de VPH, evitamos el cáncer de útero, ¿ok? E incluso se ha descrito en algunos estudios el cáncer de pene. Precisamente es importante este tipo de acotación porque hay vacunaciones que son importantes para evitar mortalidad. Y el cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres, al igual que el cáncer de mama, importante para las mujeres. Entonces, la vacunación es importante para todos los trabajadores. Todas somos, la mayoría mujeres, tenemos hijos, vamos a tener familia y tenemos que tener prevención, especialmente utilizando las vacunas. Entonces, por supuesto, hay muchos de estos productos o desechos o residuos hospitalarios que van a enfermar a los pacientes, al trabajador de la salud y, por supuesto, ¿quiénes corremos riesgo? Todos los que estamos aquí en esta aula y en todos los hospitales. Y continuando con lo del manejo de los desechos hospitalarios, vemos que hay una segregación de productos, de desechos, de residuos y debe haber un plan que cumple cada una de estas fases: segregación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final y empezamos nuevamente. Generación del problema, generación del residuo y esto se repite frecuentemente en cada uno de los casos. Es importante contar con el equipo específico y necesario para poder manejar los desechos de forma adecuada. Es importante conocer qué tipo de desecho se genera en cada área para enseñar y capacitar directamente a nuestros trabajadores a cómo van a recoger el desecho en ese espacio. No es lo mismo el desecho que se genera en el quirófano que el que se genera en infectología o en el área de triaje o en un área administrativa. Entonces, la capacitación del personal para mí tiene que ser general. Todo el mundo tiene que saber todos los riesgos. Dentro de los desechos, ellos se clasifican de acuerdo a las características que tienen en particular. Tipo A, aquellos que pueden ser cartones, papeles o limpieza en general. Tipo B, aquellos que son potencialmente peligrosos y especialmente objetos punzocortantes, que en nuestra área representa un factor de riesgo de importancia. Desecharlos adecuadamente en los contenedores exclusivamente apropiados para ello, con el material acorde y adecuado para evitar el riesgo de infección al trabajador que lo está recogiendo. Tipo C, aquellos que por su naturaleza, ubicación o exposición o alguna circunstancia resultan contentivos de agentes infecciosos, desechos orgánicos y o biológicos. Aquellos que son tipo D son todas aquellas partes o porciones extraídas o provenientes de seres humanos y animales y sus desechos especiales. Y el tipo E, aquellos productos farmacológicos o químicos que tienen o material radioactivo que puede ser incluso líquidos inflamables. Cada hospital entonces debe tener su plan de manejo tomando en cuenta la clasificación, la selección, la manipulación y el destino de los desechos hospitalarios específicos. Todo el personal que labore en esta área tiene que tener una protección especial y tiene que estar vigilante, especialmente de tener, cuando se conozca el plan básico para los manejos de los desechos, tenemos que tener una eficiencia en esta área para poder disminuir el riesgo, especialmente cuando tenemos accidentes punzocortantes, con objetos punzocortantes. Y por supuesto, adicionalmente, con todos los demás desechos infecciosos que se deben colocar en las diferentes bolsas, dependiendo o de acuerdo al tipo de desecho especial. Entonces, fíjense lo que usualmente tenemos. Estos dispensadores es lo que usamos de rutina, porque no tenemos el rojo que es el adecuado.
¿Qué sucede con esto? Que la boca es chiquitica. Entonces usted ve cazando a la gente para ver cómo mete en una inyectadura, en un pote de mineral, de esta agua, con una boca chiquitica, meter un escal, porque entonces para colmo no le quita la aguja, quiere meter toda la línea completa, la quiere meter por ahí. Y entonces ahí, cuando ya está lleno, es cuando tratan de empujar y ocurre el problema de tipo de accidentado, ¿no? Entonces es importante saber clasificar los diferentes desechos, los diferentes tipos de desechos infecciosos para colocarlos en sus bolsas respectivas. Recuerden entonces, las bolsas color negro y las bolsas blancas pueden utilizarse para los desechos de tipo A, que son las servilletas, los vasitos plásticos y todos los desechos que pueden ser incluso de oficina. La bolsa de color rojo para tipo B, ya lo comentamos, y el contenedor debe ser duro, plástico duro con boca ancha, de modo que, y tiene un límite de llenado. Y además de esto, es importante saber que cuando se tranca no se puede abrir, está cerrado herméticamente. Entonces esto favorece que haya disminución de los riesgos. Las bolsas anaranjadas son para los desechos tipo D y el tipo C, obviamente, utilizado en contenedores rojos. Es importante que sepamos, como siempre dicen, que los desechos de la parte de microbiología son los más estériles, porque tienen como norma, cuando se va a desechar los cultivos, los medios de cultivo, tienen que esterilizarlo primero en autoclave, ¿ok? Entonces se esterilizan en el autoclave y después se bota el vidrio o se bota el desecho y todo esto. Ya prácticamente es un desecho que no infecta, pues, pero como no lo sabemos y es procedente del área de laboratorio, porque no sabemos qué microorganismo puede haber estado ahí, debe desecharse de forma objetiva y organizada en las bolsas rojas o en su momento en los contenedores. Los citotóxicos también es importante recogerlos y adicionalmente lo que va en bolsas amarillas va destinado a incinerarse, que el almacenamiento también es importante, ¿okay? Y se debe almacenar en un lugar seguro con acceso restringido. Las cabinas donde se deben almacenar los desechos, específicamente los biológicos y los para incineración, tienen que ser cerrados, tienen que tener una temperatura especialmente fría para que no se multipliquen los microorganismos, porque usted no sabe en cuánto tiempo va a tardar eso allí si no tiene una organización con el camión de transporte. Y además de eso, la pintura, ellos deben de estar pintados con pintura epóxica para que se pueda lavar rápidamente, y esta pintura tiene propiedades específicas que garantiza que el microorganismo no se adhiera, especialmente los estafilococos o cualquier otro gram negativo que pueda haber, que no se queden adheridos a las paredes. Y esto es importante, entonces, saber utilizar la pintura epóxica, porque es altamente costosa, y que el área donde vaya a ser almacenada la basura o los desechos tenga las condiciones apropiadas para que el trabajador que lo manipula no se contamine, ¿okay? Siempre se debe pensar en el trabajador. Obviamente no es que no vas a pensar en el desecho, sí, pero ¿cuál es el beneficio para el trabajador de hacer un procedimiento u otro? Para que garantice que nuestros trabajadores estén atendidos y que la gente bien atendida siempre trabaja mucho mejor. Es importante entonces conocer que el transporte debe realizarse de forma adecuada, evitar riesgos, especialmente para el trabajador. Fíjense, este pobre hombre rodando aquella bolsa y sin un carrito transportador que genere un problema de tipo posterior. Y después, ya final, para el transporte y el almacenamiento, tratar de conocer algunos detalles de lo que ya habíamos previamente hablado. Así no se almacenan las bolsas, porque el riesgo es no solamente de manipulación, es de vectores. Obviamente es importante también dónde vamos a llevar todos esos desechos y todos esos residuos para saber y conocer que el riesgo no solamente que tenemos en el hospital, sino que no lo vayamos a llevar desechos hospitalarios para que haya un factor de riesgo adicional en la comunidad. Y hemos visto, yo tengo una foto muy triste en donde la gente que está comiendo de la basura come lo que sea y no sabe a qué se está exponiendo. Yo tengo una foto de unas niñas que estaban en un vertedero municipal con una inyectadora en la mano, jugando con las inyectadoras en la mano. Esto no puede ser, esto sencillamente no puede ser.
pero el hecho de que haya una inyectadora en un vertedero y no en un contenedor es responsabilidad ¿de quién? De nosotros. Entonces, así como le echamos el muerto y la culpa a otro, tenemos que responsabilizarnos nosotros de nuestras propias acciones. Y por supuesto, en el momento de desechar, nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera y siempre pensando en que otra persona no tenga riesgo. La manera más fuerte de empoderar al trabajador de la salud es capacitándolo, entrenando a todo el mundo. Especialmente en mi hospital, en lo que llega un trabajador nuevo, se le hace un entrenamiento, se vacuna de forma obligatoria. Yo ya, epidemiología ya ni les pregunta. Póngase, le toca esta, y si no trae tarjeta de vacunación, se tiene que inmunizar con todo, porque para nosotros es más fácil prevenir que lamentar. Entonces, como conclusión, tenemos que los desechos tienen un mayor riesgo de transmisión de infecciones y los que tienen mayor riesgo son los punzocortantes. Existen diferentes tipos de desechos infecciosos, ya los comentamos, y por supuesto cada establecimiento de salud debe disponer de un plan de manejo de desechos hospitalarios que garantice que el trabajador de la salud esté en buenas condiciones, siempre. Muchas gracias.